Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Por favor, les agradezco que me cuenten por el chat si me están escuchando bien y si pueden ver la presentación en sus pantallas. Gracias, Milagros, gracias, User. Bueno, les voy a contar un poco de lo que vamos a ver en esta formación. Me alegra mucho tenerlos aquí. Y si están en este espacio, pues es porque creo que al igual que yo conectan con la infancia y creen en la importancia de acompañar estos espacios con los niños y las niñas. Quisiera que antes de proponerles como este viaje, me contaran un poco sus expectativas, como en una frase corta o en una sola palabra, qué les llamó la atención de este espacio, qué los trajo aquí, qué quieren encontrar en esta formación. Kleiner, me alegra verte por primera vez aquí en este espacio. Mientras ustedes me van contando un poco sobre qué les gustaría encontrar en este diplomado, en esta formación, les voy a contar un poco de mí. Eh, bueno, les cuento que mi nombre es Natalia Molina Parra, soy psicóloga clínica, también soy trabajadora social y soy mamá. Y desde estos lugares, pues he aprendido a ver la vida con más apertura y también acompañar con sensibilidad a los niños, a las niñas y a sus familias. Soy especialista en intervención clínica y psicoeducativa en infancia y adolescencia y también soy máster en terapias de tercera generación, certificada en aceptación y compromiso y en terapia basada en mindfulness. Bueno, les cuento un poco de mí. He desarrollado mi práctica clínica privada, tanto presencial como virtual, y allí trabajo con diferentes tipos de poblaciones, familias y parejas a lo largo de distintas etapas de la vida, generalmente centradas en el papel de los hijos y de los niños en general. Mi enfoque integra la terapia narrativa, el humanismo y las terapias contextuales de tercera generación, lo que significa que mi labor está muy orientada a escuchar esas historias de quienes me consultan, validar sus emociones y al mismo tiempo acompañar procesos de cambio y de compromiso ético con mis pacientes y mis consultantes. Respeto profundamente la singularidad de cada niño, niña y cada familia, y creo que desde allí es posible generar estrategias de intervención. También soy fundadora de Calma Atención Integral, que es un espacio dedicado a la psicoeducación y al acompañamiento terapéutico cercano y humano. Y pues allí trabajamos por promover la salud mental y la crianza consciente, integrando el trabajo clínico con la educación emocional. También de mí les puedo contar que, bueno, dentro de mi formación también he trabajado y he orientado mis estudios de actualización constante en todo el tema de la psicología y la intervención infantil, en áreas como el desarrollo, la neuropsicología de la infancia, en procesos de crianza, en acompañamiento familiar. También me he formado en estrategias de intervención clínica y psicoeducativa, en terapias aplicadas a la neurodiversidad, específicamente en TDAH y autismo. Y pues con estos programas me he permitido fortalecer mi comprensión de ese desarrollo infantil y ampliar el repertorio de herramientas terapéuticas para el abordaje, ya sea en consulta o en espacios educativos, en contextos clínicos y familiares. También estoy certificada en disciplina positiva para la familia y para el aula por la Positive Discipline Association, que es una formación que me ha posibilitado llevar esta filosofía a diferentes escenarios, acompañando a familias, docentes y equipos escolares a mirar el proceso de la educación y el proceso de la crianza de una manera más genuina y respetuosa con el niño. También pienso que la disciplina positiva es un elemento inspirador porque nos recuerda constantemente que trabajar con los niños no es elegir entre ser rígidos y permisivos, sino al contrario, aprender a generar un equilibrio entre estos dos lugares. Bueno, he trabajado con diferentes instituciones educativas, especialmente en los niveles de preescolar, básica y en procesos de inclusión educativa.
donde he visto la importancia de construir aulas respetuosas y diversas, pero también de encontrar que cada niño y cada niña pueda sentirse parte y tenga la posibilidad de aprender y crecer a su propio ritmo. También he acompañado a docentes y familias en el fortalecimiento de sus habilidades a través de diferentes espacios de capacitación, talleres, escuelas de padres, promoviendo herramientas que favorezcan justamente esa convivencia y al mismo tiempo el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Y pues también le he apostado a las redes sociales como una herramienta valiosa de acompañamiento y de psicoeducación. Y a través de mi perfil pues comparto contenido sobre crianza con sentido, vínculos y salud mental y algunas herramientas terapéuticas y psicopedagógicas con el propósito pues de que las personas puedan encontrar allí un lugar cercano y confiable donde puedan reflexionar y, como no, aportar a sus procesos de crianza. Bueno, por acá encuentro que Eddie quiere aprender muchas cosas. Luisa es psicóloga clínica. Milagros trabaja con niños y le gustaría mejorar sus herramientas para ayudar a sus pacientes. Por acá Kleiner es trabajadora social, ama trabajar con primera infancia. Yo también amo trabajar con primera infancia y pues busca aprender elementos para la intervención. Gina quiere desarrollar estrategias para fortalecer la confianza. Usher labora en la cárcel pública y necesita conocimiento para trabajar emociones. Y también trabaja en orientación escolar y está cursando una maestría en psicopedagogía escolar. Bueno, entonces con eso en mente y con cuando nos sentamos a trabajar con niños y con infancias, quiero que se pregunten un poco qué les parece a ustedes lo más retador de acompañar esas infancias. Allí en la diapositiva les expongo algunas de las cosas que siempre he pensado desde mi rol que son retadoras. Quiero que seamos como un espejo de esas inquietudes y pensemos en ese caso difícil o tenso o esos momentos en el consultorio donde a veces no sabemos cómo por dónde ir. Y yo siento que hay algunos desafíos que estoy segura que muchas de ustedes también han enfrentado. Mm, Dentro de esos desafíos, a mí me parece que uno de esos retos muy grandes son los padres. No sé si a ustedes también les pasa, pero a veces cuando trabajamos con infancias, los padres llegan y quieren ponernos a su hijo para que cambiemos una conducta, cambiemos un comportamiento, pero a veces no están como tan conectados. Siento que dentro de esos retos al acompañar infancias, los padres parecieran como que fueran un campo minado en el que uno necesita como tomarlos con pincitas, porque trabajar con ellos a veces es trabajar con alguien que está completamente a la defensiva, porque no siempre reconocen la problemática familiar o muchas otras veces están muy perdidos y no saben cómo ayudar a sus hijos. Y pues esto es un reto enorme porque cuando trabajamos infancia, nos encontramos que trabajar infancia necesariamente implica trabajar con los padres y que cuando no se da no es que no funcione un proceso, pero el proceso terapéutico sí que es mucho más difícil y mucho más retador cuando esa red de apoyo y esos cuidadores del niño pues no hacen parte y no conectan con estos procesos que estamos abordando. Sí, a Yeudis también le pasa, dice que lo más difícil de tratar a los padres es que no entienden por qué deben trabajarse con ellos. Sí, es muy común. Otra cosa que me parece que es un reto al momento de trabajar infancias es cómo conectar con los chicos. A veces uno siente como una sensación de parálisis, el niño está como frente a nosotros y a pesar de toda la teoría que traemos, no siempre sabemos cómo empezar o qué técnica usar. Y en ese momento, la teoría parece como un mundo aparte de la práctica. Y siente uno una sensación como de estar desarmado. Y justo allí se enlaza este otro reto que es el silencio de los niños. Normalmente cuando trabajamos con adultos, pues en el mayor de los casos, los adultos así no sepan muy bien qué están aquí haciendo en consulta, tienen la intención de comunicar. Pero los niños no siempre quieren comunicar, nunca, no siempre han tenido ese vínculo
una persona extraña, a su familia, a sus personas cotidianas. Entonces, en sesión es muy común que hayan silencios. A veces el niño no habla, el adolescente no habla, el niño no juega, no conecta y eso genera ansiedad en nosotros como profesionales. Es como si hubieran levantado un muro impenetrable que uno a veces no sabe cómo franquear. Con el ejercicio de la práctica he aprendido que muchas veces esos silencios que a veces se sienten como un fracaso, no son un fracaso, sino una señal de que no hemos aún creado la confianza necesaria para que el niño conecte con nosotros. Les cuento un poco que cuando yo salí de la universidad, me sentía más armada para trabajar con adultos que con niños. Sentía que la carrera no me había dado como herramientas concretas para trabajar puntualmente con niños. Y mi primer trabajo fue en un programa de protección infantil en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en un operador para los que son de Colombia. Y aunque amaba a los niños y sentía esa vocación, la verdad es que no sentía como que supiera qué hacer, no tenía un mapa ni una brújula y muchas veces me sentía paralizada, como si me hubieran dado, no sé, un violín y yo no tenía ni idea de cómo tocarlo. Pero les quiero contar una historia que es la que me trae a fortalecer este proceso de aprendizaje en infancia, y es que uno de mis primeros consultantes fue un niño de 7 años, más o menos, y llegó a mí por violencia intrafamiliar, y este chico estaba en una familia de transición porque había sido retirado del hogar. Este chico no hablaba en sus sesiones, solo llevaba un muñeco que siempre cargaba con él y su tutora, que era en ese momento su madre sustituta, decía que era un niño muy callado. Él sí hablaba, pero pues hablaba muy poco, respondía casi con monosílabas, incluso se estaba haciendo una impresión diagnóstica de mutismo selectivo, pero él siempre traía un muñeco y sucedió que en una sesión ese muñeco se le quedó. Y a la semana siguiente yo olvidé llevárselo. Y cuando el niño llegó, lo único que hizo fue preguntar por su oso y cuando yo no se lo llevé, pues ese niño se rompió por dentro, lloró incansablemente, yo me imagino que me odió en ese momento, pero esa molestia fue lo que por fin lo hizo hablar conmigo. Y esa sesión yo aprendí que ese oso era lo único que ese niño tenía, lo único que lo conectaba con su ser, con su familia, con sus recuerdos, y yo lo había olvidado. Y entender esa narrativa en el niño fue como entrar en un túnel oscuro donde al fin había encontrado un tesoro, porque pues este chico estaba en una situación difícil emocionalmente, estaba viviendo la separación de su familia, de su núcleo familiar, que estaba atravesada además por muchas vivencias de dolor. Y ese oso, además de ser su lugar seguro, era su ancla. Y esa experiencia me hizo darme cuenta de que el mundo emocional de la infancia no siempre se expresa con palabras, sino con símbolos y con metáforas. Ese niño fue un antes y un después para mí. Como es que fue la confirmación que yo necesitaba de que me gustaba trabajar infancia, de que esa era mi vocación, pero que también necesitaba un enfoque diferente y un enfoque que me permitiera conectar precisamente con esa necesidad del niño. Y entonces a partir de allí empecé a pensarme en la necesidad de tener profesionales que no solo comprendan y atiendan la realidad de la infancia con rigor clínico, sino que también lo hagamos desde la sensibilidad y la humanidad. O sea, reconocer que cada niño tiene una historia, así como la tenía ese muñeco de peluche, y también una forma de narrarse y un potencial único a ser descubierto más allá de sus silencios, más allá de la ansiedad de qué hago con este chico en sesión. Y sentía que eso era lo necesario para plantearme mi quehacer profesional. Entonces, desde ese mismo lugar en el que yo me encontré, me planteo esta formación con el propósito de integrar justamente ese conocimiento científico con un enfoque cercano al niño para que nos convirtamos y trabajemos constantemente en ser esos aliados de construcción de bienestar para los niños y para sus familias. Entonces, estoy entendiendo que la infancia
es una etapa decisiva en la que se construyen las bases del desarrollo emocional, las bases del desarrollo cognitivo y social. Pero además de esto, en la infancia no es un momento en el que nos preparamos para vivir, sino en el que también estamos viviendo. Y nuestros niños y niñas enfrentan múltiples desafíos que impactan su bienestar. Entonces podemos encontrar dificultades en el apego, en la regulación emocional, problemáticas escolares, familiares, sociales. Y pues es nuestro trabajo diario ver más allá de esa conducta de ese chico y encontrar, por ejemplo, que detrás de ese berrinche, pataleta, se esconde normalmente un mensaje que no ha sido develado, por ejemplo, una ansiedad por separación, por ejemplo, un mensaje frente al miedo, algo que está sucediendo, y que muchas veces la rebeldía que vemos y el comportamiento desadaptativo no solo es la dificultad para regular una emoción, sino que es también un eco de esas situaciones que nos quieren comunicar, pero que a veces no sabemos leer. Entonces, eh, esta formación lo que busca es no solo entender estas realidades, sino también mirarlas desde la sensibilidad y el rigor clínico que merecen. Entonces, nos pensábamos con la SIL un programa que integrara el conocimiento científico, pero también un reconocimiento humano de que cada niño trae consigo una historia y una forma de narrarse y un potencial único para poder transformarla. Entonces, les voy a contar un poco de este diplomado. Si tienen preguntas y van surgiendo, les pido que me las vayan escribiendo en el chat. Estoy muy pendiente del chat para no sentirme como tan solita. Entonces, en la medida en que vayan surgiendo dudas, las iré respondiendo en la medida de su pertinencia. Igual al concluir cada módulo y cada explicación de módulo, también abriré ese espacio de diálogo para que intentemos que este espacio pues nos quede lo más claro posible. Bueno, entonces, antes de sumergirnos como tal en los módulos que va a tener esta formación, pues es vital como que nos pensemos qué camino vamos a recorrer y cuál es la metodología que este diplomado, esta formación vamos a trabajar, mm, y cuál es el corazón de esta propuesta. Entonces, la propuesta se basa en una poderosa premisa, pero en una simple. No necesitamos quedarnos con la teoría, sino poder aplicarla. Entonces, sí, como dice Luisana, efectivamente, nosotros a veces somos esos héroes de los niños y pensárnoslo desde el papel tan importante que ellos nos ponen también nos da una gran responsabilidad al momento de intervenir con ellos. User nos pregunta que si es un diplomado o es un máster. Es un máster porque es una formación teórico-práctica que dura un mes. Los diplomados de la SIL son cursos mucho más cortos. Bueno, entonces dentro de esa estrategia que vamos a trabajar, vamos a pensarnos sesiones en vivo en donde yo los guiaré a través de algunos conceptos claves del neurodesarrollo, la teoría del apego y la regulación emocional. Y no serán conferencias magistrales explícitamente, sino que buscaremos hacer un espacio de conversación. Usaremos el chat para preguntas y respuestas en tiempo real, haremos breves ejercicios de reflexión, intentaremos anclar esos conceptos a sus propias experiencias y la idea es que este espacio se sienta participativo y que pueda de manera activa darnos respuestas a la intervención. Judith, esa respuesta te la puedes responder ahorita al final de la presentación, que llega Rosa o alguien de la corporación a explicarte todos los quehaceres administrativos y las cargas educativas que tiene esta formación. Bueno, em, como tal, dentro de nuestras estrategias, lo que vamos a hacer es tener espacios y magistrales para poder ampliar conceptos específicos, pero también vamos a tener un gran elemento de casos clínicos simulados. Aquí en este caso, lo que vamos a hacer es que el día anterior yo les diré de cuál será la temática siguiente, entonces podemos tomar la opción de
presentar un caso clínico propio que alguno de ustedes tengan y lo traemos a colación ese día y ponemos a prueba nuestro ojo clínico y analizamos juntos las situaciones puntuales de eso que ustedes nos traigan. De lo contrario, pues yo les voy a traer un caso clínico de mi propia experiencia o también haremos uso de algunas películas y videos y fragmentos de video para poder tener como todos una misma mirada del niño, la niña que vamos a trabajar y desde este lugar analizaremos conceptos como el neurodesarrollo, el apego, la conducta y también crearemos protocolos para observación y entrevista y claro que sí, para estrategias de intervención. Eso quiere decir que no solo vamos a estar pensándonos esta formación a nivel de las 2 horas que vamos a tener diariamente, sino que también tendremos una carga sincrónica de trabajo en el que tendremos material de profundización y tareas de reflexión personal y de análisis de casos para poder abordar con mayor amplitud los temas en el momento del espacio de clase. Les compartiré lecturas específicas para hacer análisis y reflexión, así como videos, entrevistas y actividades propias de clase para que nos permitamos conectar la teoría con diferentes tipos de casos. Siento que el objetivo no es que sepamos más, sino que, como dice el título de esta diapositiva, que también podamos hacer más. Y entonces, para eso nos vamos a parar en estos cimientos teóricos. Digamos que el mundo de la psicología clínica en general es vasto y diverso y asimismo lo es en la psicología clínica infantil. Hay diversos y muchísimos modelos de intervención. Algunos se centran en el síntoma, otros se centran en el inconsciente, otros se centran en la relación, otros se centran en las experiencias, otros se centran en los vínculos. Esta formación no vamos a decir que hay una sola forma de hacer las cosas, sino al contrario, vamos a integrar algunos elementos de diferentes enfoques que nos van a permitir tener una mirada amplia de la situación. La base como tal en la que nos pararemos es humanista, porque vamos a poner el centro de nuestra atención en la experiencia del niño y en su valor, y nos vamos a guiar como si tuviéramos una brújula en elementos asociados al neurodesarrollo y a la teoría del apego, que nos van a mapear cómo funciona esa mente y esos vínculos en este chico que estamos poniendo en el centro. Y entonces lo que vamos a hacer es nutrirnos de las terapias de tercera generación, tanto contextuales como humanistas, y vamos a partir de allí a no solo enfocarnos en cambiar pensamientos o conductas, sino también en reconstruir y en restablecer una nueva lectura de esas experiencias de los chicos y empezar a trabajar en cómo darle las herramientas para navegar su mundo interno sin que de repente se quede atascado en esa lucha contra él. También integraremos elementos propios del enfoque sistémico contextual, que también hace parte de las terapias de tercera generación. Y esto nos va como a ampliar ese cuadro y no vamos a ver solo el niño como una pieza o como una isla en el que está él contra sus síntomas, sino que vamos a encontrar que estas situaciones son la expresión de lo que está sucediendo en sus sistemas primarios, en su familia, en su escuela, en su comunidad. Entonces, para este diplomado, esta formación no solo va a trabajar con el niño, sino que también va a tomar elementos para las familias, para los docentes, para los cuidadores, porque así como ahorita hablábamos de que era eso retador de la infancia, pues encontramos que justamente esa red que rodea al niño va a generar un impacto supremamente importante y va a ser el reflejo de su bienestar y al mismo tiempo el niño va a ser el reflejo de ese sistema. Bueno, y entonces una pregunta que normalmente surge es, bueno, ¿y cómo vamos a integrar todo esto? Si en ocasiones vienen de raíces distintas, entonces encontramos que todos estos elementos se preguntan la misma situación: caos. Entonces, ¿cuál es la intersección entre el cuerpo y el cerebro, las relaciones y el significado que el ser humano le da a su vida? Entonces, en el fondo, lo que vamos a buscar es comprender
a ese ser humano en un contexto en el que podamos facilitarle la interpretación y reinterpretación de sus herramientas para una vida más plena. Entonces, dentro de estas herramientas principales de intervención, vamos a hablar de terapias narrativas y de terapias de juego, que son el lenguaje natural de la infancia. Vamos a hablar de mentalización. ¿Y qué significa esto? Que nuestra intervención no se va a centrar solo en la palabra y en la cognición, que sí vamos a trabajarlo, pero que vamos a utilizar el juego como medio para la expresión y la transformación de esos espacios con los niños. Entonces, vamos a integrar de una manera respetuosa estos elementos para ser coherentes con el desarrollo del niño y de su mundo simbólico. Bueno, el horario de clases, Rocío, es este mismo horario de 1 a 3 de la tarde. Y Damaris, sí puedes hacer el máster si eres estudiante de psicología. Y Janet nos dice que sí es excelente trabajar con representantes o cuidadores, y más que excelente, uno aprende en la práctica que es muy importante porque es casi que necesario para poder que los efectos de los ejercicios terapéuticos tengan un eco mucho más pronto. Entonces les voy a contar un poco. Bueno, quiero saber si antes hay alguna inquietud sobre cómo esos cimientos y esa metodología que vamos a trabajar para poderle dar respuesta. Bueno, entonces les voy a empezar a presentar el módulo 1. Entonces, ahora sí vamos a entrar como tal en el contenido y nuestro primer módulo pues van a ser como los primeros pasos para comprender la mente y el corazón de la infancia de una manera más compleja. Y aquí pues el conocimiento no va a ser un fin en sí mismo, sino que va a convertirse en una herramienta para la acción. Bueno, entonces en este módulo vamos a trabajar 3 áreas del conocimiento que se entrelazan de forma crucial. Entonces, la primera de ellas es el neurodesarrollo. Entonces, aquí en esto del neurodesarrollo, vamos a dar una mirada a cómo se forma ese cerebro infantil, pero también a identificar algunos hitos claves que nos van a dar cuenta de cuáles son esas señales de alerta que nos dicen que hay algo en la arquitectura de ese cerebro que necesita atención. Entonces, vamos a empezar a trabajar estrategias para identificar cuando una situación, un desborde emocional, patarreta o berrinche, por ejemplo, es normal como una manifestación de esa desregulación emocional del niño, o cuando debemos ir más allá y encontrar que hay una señal de alerta. Dentro de este mismo módulo trabajaremos algo que se llama la teoría del apego. Y entonces, si nos pensábamos ahorita el neurodesarrollo como el motor del desarrollo cerebral, pues esta teoría del apego va a ser la relación y la forma de cómo ese desarrollo se va a vincular con el otro. Entonces, en este módulo vamos a comprender patrones de apego en la diada niño-cuidador y vamos a encontrar cómo algunas situaciones generan vacíos en ese apego y generan apegos inseguros, donde veremos, por ejemplo, que la ansiedad por separación no es un simple síntoma y encontraremos que hay algunas señales que nos dicen que ese vínculo necesita ser fortalecido. Luego trabajaremos un poco sobre la regulación emocional y el objetivo es que seamos capaces de facilitar esas estrategias de corregulación y regulación emocional en los niños y en las niñas, no solo motivándolos a aprender a manejar sus emociones, sino encontrándonos que nosotros al momento de intervenir con los niños, pues también vamos a hacer esa base segura y vamos a construir ese vínculo y ese apego temporal para que ellos aprendan a generar unas nuevas estrategias para hacer gestión emocional. Entonces aquí aprenderemos técnicas
para intervenir en momentos de crisis emocional, ayudando al niño a organizar lo que por sí mismo no siempre puede. Entonces aquí nos preguntamos por qué es tan importante comprender ese neurodesarrollo en la infancia, y lo que vamos a dar cuenta es que el cerebro del niño no solo crece en tamaño con la medida de los meses y los años, sino que también va generando un cableado y una red interneuronal que no solo se teje a partir de crecimiento y desarrollo, sino que se va a nutrir de cada experiencia de ese niño. Entonces, entender los hitos del neurodesarrollo nos va a permitir reconocer cuando esa conducta es parte de ese proceso natural y cuando puede ser una señal de alarma. Por ejemplo, saber que la corteza prefrontal, la que regula las emociones, madura lentamente y que toma más que la infancia para poder aprender a regular una emoción, nos va a recordar que un berrinche no es un mal comportamiento, por ejemplo, sino que es un sistema nervioso que aún está aprendiendo a calmarse. Y esto en la práctica clínica se va a traducir en intervenciones más realistas, donde vamos a acompañar al niño a regularse en lugar de exigirle algo que su cerebro no puede dar por sí solo, sino que necesita ser corregulado. Y entenderemos entonces que el apego es el primer lenguaje de seguridad del niño. Es cuando un niño sabe que alguien lo ve y lo sostiene emocionalmente, su sistema nervioso aprende a confiar, y eso no significa que todo tenga que ser perfecto, sino que le va a permitir desarrollar ese sinnúmero de experiencias orientadas hacia otro lugar en lugar de estar protegiéndose en el caso de que su vínculo no sea seguro. Entonces, en este módulo, pues justamente exploraremos estos tipos de apego y sus implicaciones clínicas para ver cuándo necesitamos orientar a una familia para que sean puerto seguro y facilitar ahora sí esa exploración y ese crecimiento del niño. Y en el tercer lugar, que era ese lugar de la regulación emocional, pues encontraremos que esa capacidad de sentir sin quedar atrapados en la infancia, primero ocurre con la corregulación, cuando ese otro cuidador me va a acompañar a aprender a encontrar mi calma. Entonces veremos herramientas para observar y fortalecer esas interacciones desde cosas súper pequeñas, como cuál es el tono de voz que usamos, hasta otras más elaboradas, como qué es crear un ritual de conexión, cómo leer las señales del cuerpo, de la mirada, de la respiración de ese chico, y cómo acompañarlo y acompañar a su familia en esa arte de regularse juntos. Ese sería entonces el primer módulo que trabajaríamos. Entonces, si tienen alguna inquietud que les pueda responder frente a ese módulo. Bueno. Entonces les cuento un poco del módulo 2. En el módulo 2 hablaremos de esos lentes de observación que irán más allá de las palabras. Ahorita cuando introducíamos esta formación, decíamos que uno de esos grandes cocos que teníamos en la intervención con el niño era el silencio, porque uno con el adulto le puede decir, hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué te trae por aquí, pero con el niño no siempre tenemos esa fluidez verbal, y entonces necesitamos otros lentes de observación que van a ir más allá de las palabras. Aquí encontraremos que el juego no es solo juego, sino que en la infancia se va a convertir en el lenguaje de interacción de los chicos. Y entonces vamos a empezar a plantearnos en este módulo algunas herramientas para entender lo que se muestra y lo que se calla en el niño, y cómo eso que se muestra y se calla aparece en el juego. Entonces, si bien en la infancia las palabras importan, el juego y la simbología van a ser como el verdadero maestro. O sea, ese es como el idioma que tiene la infancia.
Y entonces por eso aquí trabajaremos en estas áreas claves. Primero vamos a pensarnos cómo trabajar en la entrevista clínica, qué hacer con los padres en esa primera sesión que normalmente tenemos con padres, encontrando que esa entrevista no solo es un interrogatorio para llenar hitos del desarrollo, sino que debería ser un espacio para construir esa historia. Entonces aquí hablaremos de cómo abordar ese sistema familiar y cómo reconocer no solo esos hitos del desarrollo, sino también cómo escuchar esas preocupaciones de los padres desde un enfoque sistémico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pensarnos más allá del síntoma y ese comportamiento que nos trae el niño a consulta, sino encontrar cuál es la función de esa situación en la dinámica familiar, cómo se está organizando ese síntoma y cómo toda la familia empieza a circular alrededor de esto y empieza a cambiar esa dinámica familiar. Entonces aprenderemos y crearemos esos elementos de evaluación claros y flexibles que nos van a permitir esa información valiosa y no solo un dato más. Entonces, aquí encontramos que hacer una entrevista clínica con padres y cuidadores nos va a permitir comprender la historia del niño a través de quienes mejor lo conocen, que son pues las personas que viven con él. Entonces, encontraremos que con esta familia también trabajaremos invitándolos a narrar la historia más allá desde ese síntoma que ven y encontrar, por ejemplo, cuáles son los momentos del día más difíciles para tu hijo y empezar también en ese espacio a validar esas emociones y intentando integrar esos mismos sentires al ejercicio clínico, porque en esta entrevista encontraremos que necesitamos enganchar al padre o al cuidador a ese proceso que va a trabajar nuestro niño, independientemente si es psicopedagógico, si es psicológico, si es desde el aprendizaje, pero que de una u otra manera vamos a necesitar anclar a ese padre. Luego, en este diploma, en este módulo 2 también hablaremos ahora sí del juego y de cómo ese juego nos va a aportar en la evaluación y en la valoración de este chico. Entonces, encontramos que el juego, pues, es el lenguaje de los niños. Los niños hablan más con su juego o con su cuerpo que con palabras. Entonces, en la entrevista infantil es muy pocas las preguntas que hacemos. Lo que hacemos es crear un espacio donde el niño se sienta seguro para mostrarse. Y entonces aquí vamos a empezar a integrar esos elementos de la entrevista y la observación a ese juego terapéutico. Entonces, la clave es entender cada gesto, cada elección de juego y crearnos como una pista de su mundo interno. Entonces, aquí me acuerdo de algo que dice Gary Landreth, que es una terapeuta de juego muy conocida, y es que el juego es el lenguaje en el que el niño expresa sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Entonces aquí vamos a ver el juego como algo más que un simple pasatiempo del niño y aprenderemos a usarlo como una herramienta diagnóstica y también una herramienta de intervención. Entonces aprenderemos a leer metáforas, a crear y construir narrativas con los niños y les enseñaremos cómo identificar la dinámica familiar en el juego con los niños. Entonces, cómo a partir de ese juego el niño nos puede expresar una situación dolorosa, una situación que no ha integrado bien y también cómo, por ejemplo, construir una torre nos permitirá hablar con el niño de seguridad emocional. Entonces, el objetivo al final de este módulo es que podamos interpretar el lenguaje del juego y empezarnos a crear hipótesis diagnósticas que no solo se basen en el síntoma que vemos, que no solo se basen en el síntoma que nos trae el papá, que nos trae la remisión del colegio, sino que también complementemos ese dolor con la historia completa del niño en su contexto. Digamos que el consultorio no va a ser solo un laboratorio, sino que va a ser un espacio para escuchar la historia que el niño no siempre puede contar con palabras. Entonces, aprenderemos qué observar en el juego. Pues, por ejemplo, observamos temas repetitivos, roles que asume el niño, secuencias como
registra el niño las actividades del juego y también vamos a encontrar cómo aprender a escuchar con nuestros ojos y con nuestras manos en medio de la interacción con el niño van a permitirnos ampliar esa mirada de evaluación a través del juego. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a aprender a registrar conductas en contextos naturales, como por ejemplo la escuela, como por ejemplo el hogar, y crearemos conjuntamente rúbricas de observación y guías, y practicaremos cómo vamos a captar esas situaciones que no solo ocurren en consultorio y que nos van a permitir leer el vínculo, porque la forma que el niño relaciona con su cuidador y con sus tutores, pues va a permitirnos saber tanto como las palabras. Entonces, aquí encontraremos que el juego va a ser más que jugar, nos va a permitir descifrar una historia y pues aprenderemos a afinar la escucha, a sostener la curiosidad y a empezar a construir hipótesis clínicas que nazcan del encuentro con ese niño y con esa niña. Aquí, ¿qué haremos? Pues haremos algunos ejercicios de role-playing y traeremos también estudios de caso que pueden ser suyos o míos y practicaremos un poco esa entrevista y fortaleceremos esa habilidad de escuchar más allá de las palabras. No sé si hay alguna inquietud sobre este módulo 2. Bueno, me pregunta Jimena que si aprenderemos a hacer pruebas. Bueno, no, no haremos, primero no vamos a hacer intervención directa con población real, no realizaremos evaluaciones a niños durante la formación. Lo que sí haremos es aprender y practicar sobre instrumentos de evaluación clínica infantil, como fichas de juego terapéutico, técnicas de entrevista en contextos simulados, pero como tal no haremos pruebas diagnósticas porque esta no es el área del saber que se encarga de eso, se encarga un poco más la neuropsicología. Entonces, no vamos a trabajar pruebas de evaluación. Y también exploraremos de repente cuáles son esas herramientas más utilizadas en la evaluación clínica, pero instrumentos de valoración psicométrica no trabajaremos. Y qué es, bla, 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 parece que me perdí. Buenas tardes, en este caso nos facilitarías cómo hacer las entrevistas. Sí, claro, tendremos guías de entrevistas y también empezaremos a partir de esas guías a integrar cómo sería la elaboración del informe para que sea técnico y sensible a la vez. Entonces, hablando de los informes, aprenderemos a redactar, por ejemplo, hipótesis clínicas sin etiquetar al niño. Identificaremos qué datos son esenciales, cuáles pueden vulnerar la confidencialidad, cómo escribir para que el informe pueda ser útil para un profesional, pero también para la familia, evitando un lenguaje excesivamente técnico. Y lo que vamos a hacer es con esos estudios de caso que traeremos crear esos modelos de informes asociados a los que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué más me pregunta? Que si facilitaríamos cómo hacer las entrevistas. Ok, creo que esa justo la acabé de responder. Mm, ¿Cómo detectar? Mira, aquí hay otra, pero ¿qué tipo de juego se utiliza? Bueno, dentro del juego terapéutico hay varios tipos de juegos que se utilizan. Lo que hacemos es encontrar que no se trata simplemente de jugar por jugar con el niño. Hacemos juego libre no directivo, que es, por ejemplo, cuando el niño elige qué quiere hacer y nosotros acompañamos y empezamos a organizar y a reordenar esos temas internos que aparecen de manera espontánea. También hay otro tipo de juego que se llama juego directivo. Aquí
nosotros somos quienes proponemos las actividades con un material y un objetivo clínico específico. Por ejemplo, hacemos juegos de roles para explorar el miedo a la oscuridad. También trabajamos juego simbólico y juego creativo, que por ejemplo, cuando trabajamos caja de arena, cuando trabajamos con muñecos de Playmobil o con muñecos de Lego, hacemos esa construcción de mundos que lo que nos van a permitir es encontrar una nueva narrativa y una nueva forma de comprender esa vinculación que el niño hace a través de ese juego simbólico. Y también trabajamos juegos de interacción familiar, que son espacios de intervención en los que traemos al cuidador a consulta y que nos van a permitir observar la relación entre el niño y el cuidador y sus patrones de comunicación y de regulación cuando juegan. Entonces, aquí lo que encontraremos es que lo valioso de cada recurso no es que haya un tipo de juego específico, sino que cada niño va a ser diferente y cada niño va a generar una estrategia distinta de a qué le gusta jugar, con qué se siente más cómodo. Pero aquí la experticia será lo que nos va a decir cómo podemos hacer de eso una puerta de acceso a su mundo interno. Eh, bueno, no vamos a aprender a detectar autismo, Carol. Específicamente para diagnosticar autismo se necesita todo un equipo interdisciplinario para poder diagnosticar autismo y la persona que encabeza ese equipo interdisciplinario no es el psicólogo, normalmente es un neurólogo o un neuropsicólogo, pero sí que dentro de ese equipo interdisciplinario que va a actuar en ese proceso de valoración, por ejemplo, que habría terapeuta ocupacional, del lenguaje, dependiendo de las situaciones propias en las que se marquen las señales de alerta del niño, pues sí aparecen los psicólogos. Revisaremos en esta formación señales de alerta en el desarrollo que nos pueden orientar a una detección temprana o a solicitar esa valoración que no va a depender de psicología. Nunca vamos a emitir un diagnóstico formal como tal, porque eso requiere una evaluación especializada y sobre todo multidisciplinaria. Pero sí vamos a desarrollar esas herramientas para encontrar cuáles son las señales de alertas en el desarrollo que tenemos que abordar. Y aquí en ese módulo de neurodesarrollo, pues trabajaremos aspectos como por ejemplo esas dificultades persistentes en el contacto, en el lenguaje. También, por ejemplo, dentro de la evaluación se puede ver la poca flexibilidad en los patrones de juego y cómo eso nos va a empezar a marcar señales de alerta que nos va a decir, ok, aquí lo que necesitamos es una evaluación especializada. Sí, Damaris, claro que sí observamos señales de alerta y las marcaremos como un marcador del desarrollo importante y encontraremos que es importante, por ejemplo, una evaluación especializada, pero en especial con los trastornos del neurodesarrollo en general. La impresión diagnóstica nunca la da el psicólogo, por lo menos desde mi hacer y desde la práctica como se ejerce en Colombia. Quien determina el diagnóstico no es psicología, sino que es neurología o neuropsicología, que son quienes además están facultados para hacer pruebas psicotécnicas específicas para autismo. Y a ver, no sé si se me escapó alguna pregunta. Profe, el punto final del módulo sobre el informe. El informe, Luisana, te lo explico justamente en el módulo 6, que es donde lo vamos a trabajar como puntualmente. Y, profe, ¿cuántos módulos tendremos en este máster? En este máster tendremos 6 módulos. En este momento vamos a entrar a conocer un poco del módulo 3 que vamos a trabajar en esta formación. Bueno, y en este módulo 3 vamos ya a hacer como una suma de todo lo anterior y entonces empezar a pensarnos desde intervenciones terapéuticas puntuales. Y aquí lo que vamos a hacer es preguntarnos cuáles son esas intervenciones terapéuticas, cómo puedo crear esos puentes con el niño para la transformación. Entonces acá hablaremos un poco. Entonces, si en el módulo 1 entendíamos por qué el niño y su cerebro funcionaba de esa manera, y en el módulo 2 afinábamos esa mirada, aquí pues ya vamos a pasar a una
estrategia de construir nuestra propia caja de herramientas. Entonces, una que esté llena de técnicas que no partan de la palabra, sino de la metáfora, del juego y de la creatividad. Y aprenderemos a usar algunas de esas estrategias de terapia de juego de las que hablaba ahorita, no solo como un medio de valoración, sino como una herramienta de intervención. Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar ese lenguaje natural de la infancia para comprender estrategias de los niños, comportamientos. Entonces no se trata de distraer o entretener al niño, como podríamos pensar que en algún momento es la función del juego, sino de crear un espacio donde el niño pueda expresar eso que todavía no dice con palabras. Entonces aquí hablaremos de técnicas de juego directivas y no directivas en las que aprenderemos a seguir la iniciativa del niño, pero también a proponer actividades que van a favorecer esa resolución de conflictos, esa exploración emocional y la construcción de resiliencia. Y por otro lado, también trabajaremos algo que se llama las narrativas terapéuticas, y estas narrativas terapéuticas nos van a permitir dar sentido a las experiencias. Entonces, a través de cuentos, metáforas, relatos compartidos, el niño puede mirar su vivencia desde afuera, encontrar otras palabras para su dolor. Entonces, si por ejemplo, con los adultos hacemos atención plena y buscamos que puedan sacar el síntoma de ellos, y entonces, por ejemplo, yo no soy ansiosa, yo tengo ansiedad. Entonces, cuando yo encuentro eso como adulto, puedo separarme de mi síntoma y empezar a generar estrategias para poder afrontarlo a él. Somos yo contra él, no él y yo en un solo lugar. Entonces, con los niños utilizamos metáforas y narrativas terapéuticas que nos van a permitir que el niño logre encontrar palabras para su dolor y también descubrir recursos internos a través de esas metáforas terapéuticas. Entonces, vamos a usar cuentos terapéuticos y a invitar a las familias a crear relatos que fortalezcan la identidad del niño, transformando eso de que genera incomodidad, que genera malestar emocional en una historia, por ejemplo, de crecimiento y de esperanza. Entonces trabajaremos con juegos simbólicos, creativos, de roles, aprenderemos a hacer estos juegos de reestructuración y de poner el mundo en palabras, que por ejemplo son caja de arena, construcción de mundos, Lego, Playmobil, y materiales que van a despertar la imaginación y donde cada elemento, cada figura se va a convertir en esa puerta a las emociones del niño. Entonces, la idea cuál es? Es aprender a observar y acompañar sin invadir, reconociendo cuáles son esos mensajes que esconden los niños en sus personajes y en sus repeticiones y los finales que el niño elige y cómo empezar a construir esos finales. Y entonces aquí en este módulo también encontraremos que la intervención pues no se va a limitar solo a la sesión del niño, sino que exploraremos esas estrategias de psicoeducación familiar para que los cuidadores empiecen a volverse como nuestros coterapeutas. Entonces veremos cómo traducir el lenguaje del juego a orientaciones prácticas para casa, ayudando a esos adultos cuidadores a responder con empatía y límites claros que fortalezcan la seguridad emocional del niño. Y también hablaremos de qué hacer cuando definitivamente ese adulto cuidador pues no se vincula con el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es crear como una pequeña caja de herramientas para emplear, por ejemplo, el juego y el arte como ese canal de expresión y de gestión emocional. Y con las familias trabajaremos en este lugar la disciplina positiva como estrategia de crianza, en la que los padres pues puedan abordar la crianza de los hijos y los docentes puedan abordar ese proceso de formación, no desde la enseñanza, desde el castigo, sino desde un equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. Entonces, al final de este módulo, el objetivo es crear un conjunto de estrategias que podamos llevar con nosotros, porque pues en el juego y solo en el juego es que el niño nos va a poder ser creativo y va a poder usar toda esa personalidad por completa. No sé si tienen alguna pregunta sobre este módulo 3.
Profe, estas clases no las envían la grabación. No lo sé, eso ahorita te lo responde Rosa o alguien de la corporación. Cuando se trabaje la parte administrativa, creo que sí las envían. Bueno, eh, entonces vamos a abordar el módulo cuarto. Entonces, hola, buenas tardes, Carolina. El módulo cuarto, pues vamos a seguir sumando, si en cada módulo como que suma un pedacito del anterior. Entonces en este módulo ya vamos a empezar a integrar este ejercicio que acabamos de encontrar en los desafíos clínicos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí nos vamos a centrar en el corazón de el dolor del niño, o sea, ¿por qué nos llegan a los chicos a consulta? Entonces, no solo abordaremos las problemáticas más comunes, sino que lo haremos integrando todo esto que traemos de módulos anteriores. Y van a ser como, el objetivo principal no será dar un diagnóstico, sino entender la función de cada síntoma. Y desde allí, construir un plan de intervención que nos va a permitir ser coherentes con ese rigor clínico, pero también de manera compasiva. Entonces aquí vamos a trabajar en algunas áreas puntuales. Vamos a trabajar ansiedad y depresión y dejaremos de ver la ansiedad como un simple miedo y exploraremos esa situación en la infancia como una señal del sistema nervioso que necesita ser corregulado. Abordaremos que esa depresión infantil no es simplemente una tristeza pasajera, sino, por ejemplo, una señal de un desenganche del niño con ese mundo y con esa capacidad de construir su narrativo y crearemos esas herramientas para la intervención de estas situaciones. Hablaremos un poco de manejo de crisis y de riesgo, entonces trabajaremos un poco del tema de las autolesiones y riesgos suicidas, que si bien se presenta sobre todo en la adolescencia, también hace su eco en la infancia y pues es vital tener un protocolo claro, establecer un paso a paso sobre qué hacer, qué decir y también sobre cómo cuidar la integridad en el proceso. Entonces, hablaremos de esas herramientas prácticas para trabajar este tipo de situaciones. Hablaremos de trastornos de la conducta alimentaria y de la eliminación. Y entonces aquí vamos a hablar de cómo los trastornos de la conducta alimentaria eh, no solo son un problema de conducta en la infancia, sino una manifestación de la relación del niño con su cuerpo, con sus emociones, con su entorno. Y entenderemos la complejidad de estos trastornos y cómo poder trabajar de manera eh, sistémica y desde la integralidad con este niño. Entendiendo pues que el síntoma del niño puede ser también un reflejo de las dinámicas familiares, de las relaciones con los cuidadores. ¿Y qué es un trastorno de la conducta alimentaria en los niños? Ok, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones en la forma de comer que afectan a veces la salud física y a veces la salud emocional del niño y a veces las dos. Normalmente solemos asociarlos en estas situaciones del trastorno de la conducta alimentaria que aparecen en la adolescencia o en la adultez temprana, por ejemplo, bulimia y anorexia, pero en la niñez también aparecen situaciones de conducta alimentaria que son señales tempranas que conviene detectar a tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de trastornos de restricción alimentaria, también hablamos de trastornos de selectividad extrema, por ejemplo, de preocupación intensa por el cuerpo. Y entonces estas señales de alarma nos van a permitir establecer qué tenemos que observar, el patrón de alimentación, cómo juega simbólicamente con la comida, cuáles son los discursos familiares y también cómo orientar a los cuidadores a buscar atención especializada
porque normalmente en los trastornos de la conducta alimentaria sucede algo y es que hay mucho temor en las familias y el abordaje es multidisciplinario, ¿sí? Tiene elementos propios que competen a la nutrición, que competen a la pediatría y que van a competir a la psicología, pero que no es solo detectar el síntoma, sino también comprender el contexto emocional que lo sostiene y que lo está manteniendo. Y los trastornos de la eliminación son los que se relacionan con el control de esfínteres. Entonces, sucede que los trastornos de la eliminación son algunas dificultades que ocurren en los niños después de que el niño ha hecho control de sus esfínteres y que no corresponden a la etapa del desarrollo esperada. Entonces, por ejemplo, hablamos de la eneuresis, que es cuando el niño normalmente después de los 5 años empieza a orinarse en el día o en la noche cuando ya ha logrado control vesical o cuando hay regresiones en su desarrollo. Entonces, a veces esto no es falta de voluntad o pereza del niño, sino que puede estar relacionado con factores fisiológicos y biológicos o con factores emocionales o con situaciones mixtas. Y en este mismo lugar también hablamos de encopresis, que es la evacuación de heces en lugares inapropiados, por ejemplo, o cuando hay bajo control del esfínter anal en un momento en el que ya existía este control. Es normalmente, claro está, y se espera como hasta los 4 años. Entonces aquí, el objetivo, ¿cuál es? Pues pensarnos cómo acompañar a las familias con respeto, normalmente evitando culpas o castigos y empezando a ofrecer herramientas para fortalecer la confianza del niño en su propio cuerpo. Y acá también hablaremos de los trastornos del desarrollo, que aquí pues hablaremos de los trastornos que hacen parte de este gran grupo que yo ahorita les decía, que necesitan de un gran equipo multidisciplinario para ser evaluados y es porque afectan la forma en la que diferentes situaciones de un niño se ven en relación a su vida. Entonces aquí encontramos que no son alteraciones significativas en un área fundamental, sino que son como una reestructuración de la arquitectura cerebral y entonces se presentan desde diferentes lugares y con diferentes impactos en la vida del niño. Entonces aquí vamos a hablar de trastorno del espectro autista, de trastorno de déficit de atención por hiperactividad, de algunos trastornos del lenguaje o del aprendizaje y de discapacidades intelectuales. Entonces acá lo que nos pensaremos no es cómo diagnosticarlos, porque como les contaba ahora, pues esto responde más a otro ejercicio profesional, más desde un equipo interdisciplinario, pero sí que vamos a hablar cuáles son esos hitos del neurodesarrollo para diferenciar variaciones normales de señales de alerta, cuáles son esos indicadores tempranos que nos van a orientar a hacer una derivación oportuna. Cuando llega este diagnóstico a nosotros, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las estrategias para acompañar a las familias en esos procesos de comprensión? Evitando sobre todo culpas y estigmas asociadas a la etiqueta que carga pues este tipo de trastorno. No sé si hay alguna pregunta sobre este módulo cuarto. Carolina, este diplomado se llama El arte de acompañar infancias. Bueno. Y entonces luego tendremos la fase 2 de abordaje clínico, que será el módulo 5. Y entonces aquí ya no nos pensaremos esas situaciones de DSM que nos llegan a consulta, sino que también hablaremos de otros temas que de repente pueden ser más sensibles, pero que también afectan la infancia. Entonces, en este módulo lo que vamos a hablar es un poco del impacto de esas situaciones adversas y esas experiencias dolorosas en la infancia que pueden ser percibidas como dolorosas para el niño.
Y pues al final el objetivo no es sanar un trauma, pero sí trabajar en tres lugares claves. Primero vamos a dejar de ver el trauma como ese evento aislado que normalmente ocurre en el adulto y que es una historia que contamos. Entonces es una experiencia que se queda en nuestro sistema nervioso y entonces aprenderemos a identificar cómo los chicos nos muestran manifestaciones del trauma en el juego, cómo se ve en su conducta, en sus comportamientos y cómo podemos usar esa relación terapéutica como una herramienta para la corregulación y la reconstrucción de estrategias en esas huellas de infancia. Y entonces vamos a hablar de cómo el niño y el sistema nervioso del niño va a vivir ese tipo de experiencia, que puede ser una experiencia repetitiva, por ejemplo, abandono, negligencia, violencia, abuso, o una experiencia única, como por ejemplo un accidente, una pérdida. Y lo relevante es cómo en ese cerebro en pleno desarrollo se van a afectar la capacidad de regular emociones, por ejemplo, de confiar en los demás. Entonces reconoceremos esas señales clínicas que nos van a permitir hacer esos marcadores de alerta de que hay una situación de trauma que puede ser complejo o no complejo. Hablaremos entonces de duelo en la infancia y el duelo como cómo se expresa, que a veces en la infancia es silencioso, simbólico, no lineal, no se ve muy claro si les dolió o no. Entonces aprenderemos a acompañar a los niños en esos procesos de pérdida, ya sea, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, la separación de sus padres, el abandono de una mascota, y trabajaremos esas herramientas para validar esas emociones y ayudarlos a construir una narrativa que les permita hacer una nueva lectura de esa historia sin quedarse como atrapado en ella. Y entonces hablaremos aquí de resiliencia infantil y dejaremos de verlo como esa cualidad heroica en la que podemos salir adelante de cualquier situación y más bien la exploraremos como ese músculo que debemos fortalecer y que construimos a través de las relaciones. Y también abordaremos del papel de la familia en estos procesos y la familia como ese espacio de reparación, aún en contextos donde hayan vínculos que han generado dificultades y que han generado lecturas dificultosas con la situación y cómo poder amortiguar ese impacto y favorecer la resiliencia. Entonces, el objetivo de este módulo, pues, es poder acompañar esos dolores profundos que atenderemos y cómo desde nuestra presencia, escucha y validación ayudaremos a ese niño a sanar y a florecer. Dice este diplomado, no se llama psicología infantil. Sí, ese es el abordaje es sobre psicología clínica infantil. Dice, ¿hasta qué magnitud futura puede afectar un abuso en un niño de 5 años? Bueno, Gloria, es difícil responderte esa pregunta porque habría que hacer una valoración asociada al tema, pero puede afectar muchos elementos, su regulación emocional, su construcción de la identidad, sus relaciones interpersonales, su salud mental. Pero pues eso también depende de si se está haciendo una intervención terapéutica temprana, si tiene un entorno protector, cuál es la naturaleza del abuso, cuál fue la duración, cuál es el apoyo que el niño ha recibido. Entonces, como tal, decirte la magnitud de un abuso en un niño de 5 años, esta no es posible porque cada historia pues tiene su propia lectura y su propio contexto y eso pues lo abordaremos justamente cuando toquemos este tema y cómo el abuso puede definir la vida del niño, pero también cómo puede no definirla y con elementos de reconstrucción de vínculos, de protección temprana, pues los efectos pueden disminuir notablemente y generar estrategias desde la resiliencia. Y luego, bueno, ya para cerrar este módulo 6 vamos a ir del conocimiento a la acción. Entonces vamos a integrar la teoría a esa práctica clínica
Y entonces aquí lo que haremos es consolidar como todo lo aprendido, sino que vamos a practicar cómo se haría. Aquí haremos, trabajaremos desde la supervisión de casos clínicos, entonces traerán sus propios casos, ya sean actuales o pasados o juntos, y analizaremos esa problemática a la luz de lo que hemos aprendido en el neurodesarrollo y trabajaremos esos protocolos de intervención y empezaremos a identificar cómo construiremos esos informes clínicos infantiles, cómo integrar la información, cómo uniremos lo que vimos en el juego, lo que escuchamos en la entrevista, para crear una narrativa coherente, cómo además crearemos esos planes de intervención para que sean coherentes con las necesidades propias de cada situación. Ya digamos que este módulo en general es un elemento transversal a los otros módulos en los que buscaremos continuamente conectar esos elementos teóricos a los elementos prácticos, pero también a los elementos logísticos y metodológicos que necesitamos abordar en nuestra práctica clínica. No sé si hay alguna inquietud que les pueda resolver. Bueno, Luisana nos pregunta que si iniciaremos algún módulo. No, en esta sesión estamos haciendo una presentación de lo que haremos en esta formación, pero no iniciaríamos los módulos como tal. Y me preguntan que si tendremos terapia cognitiva conductual. Hace parte de ese enfoque integrador que atraviesa la formación. La trabajaremos como estrategias eficaces en algunas situaciones, por ejemplo, manejo de ansiedad, reestructuración de pensamientos. Sin embargo, no es el enfoque puntual del módulo, como les contaba ahorita, en los cimientos, no es de origen cognitivo-conductual, pero sí nos aporta marcos conceptuales claros. Este enfoque es más integrador, utiliza algunos métodos de la terapia cognitivo-conductual, pero más que de la terapia cognitivo-conductual, de las terapias contextuales que hacen parte de la tercera ola de las terapias cognitivo-conductuales. Mañana también hay inducción. Sí, Soleima, mañana tendremos también otra inducción en la que abordaremos un caso clínico y cómo se abordaría en sesión. No sé si hay alguna otra pregunta. Carol, ya esa respuesta te la entrega Rosa. Bueno, entonces, ya si no hay más inquietudes respecto a la parte formativa, Rosa o alguien de la corporación les va a dar toda la información asociada a esas preguntas que me están haciendo de precio, de tiempo, de grabaciones, porque ellos son pues los que tienen la información más completa para ofrecerles a ustedes.
Muchas gracias, igual por permitirme este espacio. Y el día de mañana, sí, Damaris, el día de mañana nos vemos otra vez para pensarnos ya más allá de la presentación del espacio, cómo se vería una sesión desde un análisis de caso.